referentes a la parte de historia, de repente, de este virus, y también otras referentes, pues, obviamente, a lo que nos compete, que es el laboratorio, el diagnóstico, de cómo se está haciendo el diagnóstico de COVID-19 aquí en el Perú y en Chiclayo, sobre todo, ¿no? Imagino también que ustedes conocerán o tendrán familiares o conocidos que tienen familiares que han estado afectados. Algunos seguramente se han recuperado, otros no, otros habrán fallecido. Sobre todo aquellos que tienen familiares pues con comorbilidades o de repente que son mayores de edad. Aunque no son los únicos porque también se ha visto personas que han fallecido a pesar de ser jóvenes. Incluso recuerdo un exalumno de San Martín que también falleció por el COVID-19 o contagiado al menos de COVID-19 que tenía a la vez una cirugía. En fin, son varias cosas que están pasando. Voy a empezar a compartir ya lo que es un ratito. ¿Me dicen si ya lo pueden ver? Sí, doctor, sí se ve. Ok. Vamos a empezar. No son muchas diapositivas, lo que sí nos vamos a detener un poco más a ver un poco la fisiopatología y luego, obviamente, algunas cosas interesantes que puedan ustedes también consultar, ¿no? Entonces, vamos a ver sobre todo el papel que tenemos como laboratorio en el diagnóstico de COVID-19. Ustedes saben que a medida que ha avanzado la pandemia han salido un montón de documentos técnicos, un montón de normas técnicas, un montón de normativas de aislamiento y otras más, y algunas de ellas también referidas a cómo se hace el diagnóstico definitivo, confirmatorio y el diagnóstico presuntivo de la infección por COVID o SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, ha cambiado bastante. Actualmente hay una nueva en la cual ya no debemos hacer pruebas rápidas, ya lo vamos a hablar más adelante. Sin embargo, todo empezó con pruebas rápidas porque obviamente la pandemia hizo de que tuviéramos que agenciarnos de las armas y metodologías que tuviéramos al alcance para poder, de alguna forma, diagnosticar a las personas, para ver si tenían la infección y a la vez también ayudarnos un poco a poder delimitar epidemiológicamente toda esta pandemia. Ahí está el índice o tabla de contenidos. He tomado como base la exposición que está colgada en su aula virtual. Vamos a ver estas partes, ¿no? Como introducción, ustedes saben que el COVID-19 es causado por el nuevo coronavirus 2, que produce un síndrome respiratorio agudo severo, por eso es que tiene la sigla SARS. La familia de los coronavirus o beta coronavirus ya existía hace tiempo, teníamos conocimiento en Asia, en otros sitios, pero acá en Sudamérica no teníamos infección por coronavirus. Por lo tanto, era difícil poder tener reacciones cruzadas en un inicio con otro tipo de coronavirus, subtipos de coronavirus, ¿no? Entonces, no había sido tan difundida, no habían alcanzado la contagiosidad que ha tenido este SARS-CoV-2, que es una pandemia, ¿no? Que está en todo el mundo. Entonces, era difícil, por ejemplo, en el Perú, que dijéramos que la infección que estamos teniendo es por otro coronavirus cuando hacíamos una prueba rápida, cuando hacíamos una prueba molecular, para decir de que tenía ese paciente de repente otro virus parecido, ¿no? O de la misma familia. La infección por SARS-CoV-2 puede ser asintomática. Ustedes saben que hubo bastante controversia, incluso la ministra salió en algún momento, salió diciendo de que los asintomáticos no contagiaban, ¿no? Sin embargo, sabemos de que sí es cierto, es menos la probabilidad de contagio si eres asintomático o si tienes síntomas leves, pero no quiere decir que no contagie. Obviamente, eso depende de la carga viral que va muy en relación con la cantidad de síntomas que tienes. Entonces, la mayoría de los casos es asintomática o puede causar un amplio espectro de síntomas, ¿cierto? Como síntomas leves de infección del tracto respiratorio superior como si fuera una gripe o un resfrío y sepsis parcialmente mortal. Me están hablando por el chat, disculpen. Entonces, podemos llegar incluso a una sepsis o una falla multiorgánica y como ustedes van a ver, todo eso dependiendo de una inflamación generalizada. Entonces, y que va a afectar principalmente el sistema respiratorio, ¿no?
El COVID-19 surgió por primera vez en diciembre de 2019. Ustedes recuerdan, el año pasado, más o menos, en noviembre y diciembre, estábamos viendo las noticias de cómo en China se estaban cubriendo la boca todos, de cómo se hacía un hospital en 10 días. Y acá nos parecía todo muy lejano, como que eso iba a quedar ahí nada más, y acá no iba a pasar nada, ¿no? Parecía, ¿no? Es más, han habido muchas teorías conspirativas en las cuales dicen de que ha sido creado a propósito por algunas organizaciones, o algunas personas que quieren controlar, entonces, o países que quieren controlar. Lo cierto es de que el virus existe, el virus está ahí, si es que ha sido manipulado genéticamente o si pueden surgir muchas teorías, pero lo cierto es que el virus sí existe, nosotros lo hemos visto, a nosotros que somos personal de salud, sabemos que está, sabemos que lo detectamos, sabemos cómo detectamos su ARN, sabemos cómo detectamos sus antígenos, cómo detectamos los anticuerpos que creamos contra este coronavirus. Como le digo, entonces sabemos que sí existe el virus, no es un invento. Sin embargo, de cómo surgió, de cómo eso todavía es una incógnita, no podemos aseverar específicamente cómo surgió todo, pero sabemos de que fue en la ciudad de Wuhan, en China, ¿no es cierto? En donde al inicio aparecía como pacientes con neumonía de causa desconocida, ¿no? No encontrábamos un neumococo, no encontrábamos los más frecuentes como las Klebsiella, las pulmones, otros que pueden ser de infecciones comunitarias o nosocomiales, ¿no? Entonces, al 1 de julio del 2020, el SARS-CoV-2 ha afectado a más de 200 países, lo que ha dado como resultado más de 10 millones de casos identificados con 508.000 muertes confirmadas. Estamos hablando del 1 de julio, actualmente es mucho más. Uno de los países que más ha golpeado es, en Norteamérica, Estados Unidos, en Europa, España, Francia, Italia, sobre todo al inicio. Aquí en Sudamérica, Brasil y Perú, ¿no es cierto? Son uno de los países más afectados. Y bueno, China lo contuvo mucho más rápido que todos los demás, ¿no? Por eso que dentro de las teorías conspirativas dice que China pues ya había pensado en eso. Ahora, dentro de lo que es la parte histórica, ustedes van a encontrar acá, perdón, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Los casos por día. Entonces ustedes tienen acá en esta columna los casos que iban apareciendo por día. Entonces ustedes ven desde diciembre del 2019 y como más o menos febrero del 2010 aparecieron un poco más de casos, ¿no? Y luego, dependiendo del lugar, empezaron a elevarse exponencialmente los casos diarios. Entonces hablamos de, por ejemplo, para nosotros, una gran ola en mayo, ¿no? También tuvimos en abril, en mayo, fue la cantidad de casos en Perú al menos muy alta, pero en otros países no fue tanto, ¿no? Y aquí miren, en junio también una gran cantidad de mortalidad. Recuerdo que en estos meses aparecieron varios videos del hospital regional, del hospital Almanzor, en donde se veían regados los cuerpos por todos lados, por los pasillos, porque no estábamos todavía programados para esta pandemia, no estábamos preparados, ¿no? Es más, varios de los tratamientos que se han estado haciendo han sido al inicio experimentales, algunos médicos, algunos opinólogos, incluso algunos que no eran médicos, empezaban a recomendar algunos tratamientos, algunos que sin base científica más bien daban un poco de risa, pero o sea, hacían un montón de opiniones y de recomendaciones para poder tratar esta enfermedad. En la parte histórica también es interesante saber de que en 31 de diciembre en China, ¿no? Se alerta a la OMS el primer caso de neumonía, los primeros casos de neumonía, ¿no? En Wuhan. Y el 7 de junio la OMS oficialmente anuncia como ya el nuevo coronavirus con su nombre, ¿no? COVID-19. En junio, el 13 de junio, se ve un caso en China, pero confirmado, de una persona que era un viajante de Tailandia que estaba visitando Wuhan. Por acá también empieza a hacerse en junio 30,
cuando todavía nosotros no estábamos en cuarentena, algunos viajaban, estaban en sus vacaciones, ¿no? Entonces, se declara una emergencia global, la OMS, y se ven casos reportados en Estados Unidos, en Japón, Francia, Australia, Malasia, etc. En Egipto, el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, el Día de la Amistad, ¿no? En África se presenta un caso que había venido de Francia, de Europa, la primera muerte, ¿no? Por este virus. El 2 de febrero se confirma una muerte, ¿no? Fuera de China, en Filipinas, de una persona, un hombre chino procedente de Wuhan, pero en Filipinas, por lo tanto ya se estaba expandiendo. Al inicio se supone que cuando empieza toda la pandemia eran 2, 4 hasta 5 casos diarios y luego ya empezaron a multiplicar, entonces entendieron de que la transmisión era muy rápida y por eso es que preocupaba cada vez que encontraban un caso fuera de China, encontraban en otros países y ya después en otros continentes. Se observa además, por ejemplo, ¿no? Que la OMS declara al coronavirus como una pandemia el 11 de marzo. ¿Cuándo fue el primer caso confirmado de coronavirus en el mundo? El 17 de noviembre del 2019. Fue el primer caso confirmado. ¿Y cuándo fue una persona de 55 años? ¿Y cuándo fue el primer caso en Sudamérica? Fue en Brasil el 25 de febrero. Fue el primer caso de coronavirus en Sudamérica. Recuerdo bastante que en ese tiempo ya el Hospital Regional y otros hospitales de Lima estaban siendo declarados ya hospitales para la contención de los posibles contagios por COVID-19. Entonces ya estábamos con todo el temor, sin embargo, todavía no preparados, no teníamos los EPP, o sea, los equipos de protección personal para poder enfrentarlos. Se tenía bastantes dudas acerca de qué equipo de protección era el adecuado. Algunos pensaban que debían cubrirse totalmente como si fuera un ébola. Ya sabemos que no es lo correcto, pero sin embargo, hasta ahora se siguen usando los mamelucos por el temor al contagio y de que de repente todavía no se sepa bien otras formas de transmisión. Sin embargo, hasta el momento demostradas, ya vamos a ver más adelante que son conocidas ya, ¿no? El primer caso en el Perú, ya por fin el caso Centinela fue el 6 de marzo, ¿no? El 6 de marzo fue el primer caso en el Perú y el primer caso en Chiclayo confirmado fue 9 días después. El 15 de marzo se detecta en una mujer que había estado en España, en Italia, que viene a Chiclayo y es el primer caso confirmado de coronavirus en Chiclayo. Y justo ese 15 de marzo fue el día en que el presidente declara la cuarentena en el Perú y a partir de ahí hasta ahora seguimos de todas formas con restricciones, ¿no? No igual que en esa oportunidad, pero sí con restricciones. Desde el 15 de marzo es que tenemos este problema, ¿no? A partir de ahí es que estuvimos encerrados y que ha afectado varias cosas, la economía, el estudio y otras más. Hemos tenido que cambiar varias formas para poder adaptarnos en varias cosas, ¿no? Bien, entonces acá ven alguna evolución adicional, ¿no? El virus. Miren acá la figura, interesante, ¿no? Proteína E de envoltura, proteína S o spike, que es prácticamente algo así como decir la superficie más, por eso S de superficie, que es spike, que está más protuberante, es el antígeno que generalmente utilizamos para detectar al virus. La proteína M y la membrana lipídica, ¿no es cierto? Tiene un diámetro de 60 nanómetros a 140 nanómetros y picos distintivos, ¿no? Que van de 9 nanómetros a 12 nanómetros, lo que les da a los virones la apariencia de una corona solar. Los coronavirus son virus de ARN grandes que se encuentran en humanos y otros mamíferos como perros, gatos, pollos, vacas, cerdos y aves. Ustedes saben de que se considera que fue al inicio una enfermedad zoonótica y que pasó al humano, ¿no? De un murciélago hacia el humano. Los coronavirus causan enfermedades respiratorias, gastrointestinales y neurológicas. Es por eso que hemos visto en varias personas que no tenían síntomas respiratorios, sino que llegaban con diarreas, que llegaban con síntomas gastrointestinales.
Varias personas han sido así. La mayoría pues tenía problemas respiratorios, dolores musculares, pero también algunos hacían problemas gastrointestinales más que respiratorios. El SARS-CoV-2 es el tercer coronavirus que ha provocado que una enfermedad grave en humanos y que se propague a nivel mundial en las últimas 2 décadas. Claro, antes de el SARS-CoV nada más era, o se podría decir ahora el SARS-CoV-1, ¿no? Aquel que provocó también una epidemia localizada allí en Asia, ¿no? El primer coronavirus que provocó una enfermedad grave fue el síndrome respiratorio agudo severo, el SARS, que se pensaba que se originó en Wuhan, China, y resultó en la pandemia del SARS-CoV en 2002-2003, y que contuvieron afortunadamente allí nomás en Asia. Sin embargo, este SARS-CoV-2, por la forma en cómo se transmite tan rápidamente y tan efectivamente, es que se ha convertido en un problema para todo el mundo, ¿no? El segundo fue el síndrome respiratorio de Oriente Medio, el MERS, causado por el coronavirus que se originó en la península arábiga en 2012. Se cree que los murciélagos son un reservorio natural de SARS-CoV-2, pero que ha sugerido que los humanos se infectaron con SARS-CoV-2 a través de un huésped intermedio como el pangolín. Muy bien. Dentro de la fisiopatología, sabemos también, en un inicio empezaron a decir bastante acerca de el receptor de angiotensina 2, ¿no? Que es importante, por eso es que empezaron a decir que todas las personas que tenían, sobre todo hipertensión arterial, no controlada, tenían mayor probabilidad o peor pronóstico de poder sobrevivir a esta infección. Entonces, el SARS-CoV-2 se dirige a las células a través de la proteína de pico estructural, o sea, la proteína S, que se une al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Ahora, hay un cofactor que viene a ser la serina proteasa tipo 2 transmembrana. Este cofactor ayuda a que esta proteína viral S pueda abrirse y pueda unirse más cómodamente a este receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Esto hace que pueda ingresar a las células que contienen este receptor. Por ejemplo, intestino, está también el cerebro, sobre todo en pulmón, está en riñón bastante, y por eso es que el segundo órgano más afectado es el renal, ¿ya? Es prácticamente donde se encuentran estos receptores, más abundantemente es donde se puede propagar la enfermedad con frecuencia y que tiene, dependiendo del lugar, diferente forma de presentación a nivel de sintomatología y falla multiorgánica, ¿no? Entonces, queda claro que la serina proteasa tipo 2 transmembrana es un cofactor que promueve aún más la captación viral para la adhesión al receptor de la enzima convertida en angiotensina 2. Recuerden que la enzima convertidora de angiotensina 2 lo que hace es convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2, ¿no? Y había otra que más bien convertía la angiotensina 2 en angiotensina 1. Esta lo que hace más bien es hacer más inflamación y por lo tanto va a liberar una tormenta de citoquinas que es la que finalmente da un montón de problemas en la acumulación de inflamación en el espacio de intercambio gaseoso. En la etapa inicial, porque son varias etapas, el número de copias virales puede ser alto en el tracto respiratorio inferior, ¿no? Estamos hablando de alvéolos, ¿no? Las células infectadas y los macrófagos alveolares liberan moléculas de señalización inflamatoria, además de los linfocitos T, monocitos y neutrófilos reclutados. Se sabe que la principal célula que se va a afectar es el neumocitos tipo 2. El neumocito tipo 2 es el que se va a infectar con más frecuencia, junto con el endotelio. Esto va a provocar dos cosas, ¿no? En un primer momento, que haya menor intercambio y que haya hipoxia a nivel pulmonar, ¿no? No hay intercambio gaseoso porque el neumocito tipo 2, al estar infectado, induce una apoptosis que no es una apoptosis cualquiera, ya se le llama piroptosis porque además tiene inflamación. Entonces, eso hace de que esa inflamación que sucede con esta muerte celular programada
llene estos espacios de intercambio gaseoso con membranas hialinas, con citoquinas, con exudado, que no permite un buen intercambio gaseoso. Por otro lado, la afección del endotelio hace de que haya microtrombos y eso también favorezca a que no haya un buen intercambio gaseoso. ¿Ok? Este virus también hace de que, bueno, todas las células inflamatorias, tanto de la parte natural como de la parte innata, o sea, innata como la adquirida, sea evadida por este virus, ¿no? Va a tener varias formas de evasión por mutaciones, sobre todo que hace este virus en su membrana y en sus proteínas estructurales, que hace que evada, ¿no? Dentro de los marcadores inflamatorios, tenemos acá el factor necrosis tumoral alfa, a la interleuquina 1 y la interleuquina 6. Esta interleuquina 6 es la que nosotros dosamos en el laboratorio, también para poder darnos una idea de cómo está el grado de inflamación de la infección por SARS-CoV-2. Además, tenemos otros marcadores inflamatorios que ya ustedes conocen y que incluso salieron en una norma técnica que deben siempre estar de cajón, ¿no? El dímero D, que a pesar de que es exámenes de coagulación, nos va a medir indirectamente la cantidad de inflamación que puede tener el paciente, así como también, por ejemplo, algunos reactantes de fase aguda, como el PCR, que ya lo hemos estudiado antes, que es un reactante de fase aguda inespecífico, en este caso también va a estar aumentado, el BSG, que ustedes también saben que es un reactante de fase aguda, y otros, como por ejemplo el fibrinógeno, que también es un reactante de fase aguda, ¿no? Luego, en la etapa tardía, el edema pulmonar debe llenar los espacios alveolares con formación de membrana hialina, compatible con el síndrome de dificultad respiratoria aguda en fase temprana, ¿no? Eso es lo que hace que también sea más dificultosa la posibilidad de intercambio gaseoso. Por eso es que la persona al final tiene un edema pulmonar que hace que no pueda respirar, ¿no? Por eso es que las personas generalmente lo que tienen es dificultad para respirar. Pueden estar muy bien, se sienten bien, todo normal, no tienen a veces ninguna otra molestia más que la imposibilidad de poder respirar. Eso es lo que más les molesta, lo que más los hace buscar ayuda o ir al hospital. Y ese prácticamente es el motivo por el cual muchas personas, a pesar de estar con esa dificultad y estar con una insuficiencia respiratoria, que normalmente estarían inconscientes, estas personas más bien están conscientes. Es como, ser consciente de que te estás ahogando, ¿no? Es horrible para aquellas personas que han tenido esa enfermedad y han tenido que sufrir la última fase. Ahora, puede ocurrir, para nosotros un laboratorio importante, puede ocurrir linfopenia, cuando el SARS-CoV-2 infecta y destruye las células de linfocitos T. Además, la respuesta inflamatoria viral, que consiste en la respuesta inmune innata y adaptativa que comprende la inmunidad humoral y la mediada por células. Afecta la linfopoiesis y aumenta la apoptosis de los linfocitos. Entonces, recuerden ustedes que la inmunidad humoral, ¿no es cierto?, está dada por las células B y la mediada por células generalmente está dada por las células T. Ahora, hay unas células T, CD4, que son las helper. De estas T, CD4, hay dos tipos, la TH1 y la TH2. También hay la TH17 y otras más que son ayudadoras, pero la TH1 y la TH2 son, TH1 ayuda, porque son helper, T helper 1, ayudan lo que es la inmunidad mediada por células y la TH2, la inmunidad mediada por anticuerpos. Entonces, esta TH1 es la que se va a afectar y por lo tanto va a tener una disminución de la posibilidad de enfrentar a los virus, ¿no? La forma en cómo enfrentamos o cómo el sistema inmunológico destruye de alguna forma o enfrenta, combate la infección por virus es a través de la citotoxicidad. Y la citotoxicidad lo da por la inmunidad mediada por células, es decir, destruye las células que están infectadas por virus a través de interferones y a través de la fagocitosis y apoptosis de esas células infectadas. Mientras que cuando hablamos de la inmunidad humoral, hablamos de anticuerpos que generalmente está dirigido a bacterias, a parásitos
y a otros microorganismos que no son iguales que la inmunidad mediada por células. En las etapas posteriores de la infección, cuando se acelera la replicación viral, se compromete la integridad de la barrera epitelial endotelial, porque como ustedes saben, el endotelio también está afectado, ¿no? El SARS-CoV-2 infecta las células endoteliales capilares pulmonares, lo que acentúa la respuesta inflamatoria y desencadena una afluencia de monocitos y neutrófilos. En alguna oportunidad incluso se empezó a teorizar de que había un tromboembolismo pulmonar. No se puede descartar eso, pero es lo que trataban de explicar por qué el rápido deterioro de una persona con respecto a otras que hacían estas fases de forma más pausada o más escalonada, mientras que otros inmediatamente fallecían, incluso teniendo de repente 1 o 2 días de infección o de hospitalización. Bueno, en algunas necropsias se ha visto de que había un tromboembolismo pulmonar y que puede ser debido pues a esa injuria en el endotelio, ¿no? De que de alguna forma puede activar la cascada de coagulación y al activar la cascada de coagulación que ustedes ya han estudiado, ¿no? Con la teoría celular de la coagulación, empieza toda esa cascada de activación de factores que forman trombos y que por lo tanto no solamente falta perfusión, sino también intercambio gaseoso. Los estudios de autopsia han mostrado un engrosamiento difuso de la pared alveolar con células mononucleares, macrófagos, que se infiltran en los espacios aéreos. Entonces, se ve un gran componente inflamatorio, ¿no? Se desarrollan edemas e infiltrados inflamatorios mononucleares intersticiales que aparecen como opacidades en vidrio deslustrado, como en estos casos, ¿no? En las imágenes de tomografía computarizada. Las imágenes han sido de los exámenes que también bastante han ayudado al diagnóstico de esta enfermedad, puesto que cuando hemos tenido los problemas de las pruebas rápidas, en algún momento, cuando ya no se confiaba mucho sobre todo en los primeros días, es que se tuvo que usar la tomografía para saber si tenía una característica muy notoria de infección por SARS-CoV-2. La persona a veces no tenía ninguna dificultad y sin embargo parecía estas imágenes, como las que ven aquí arriba a la derecha, en los pacientes que a veces eran asintomáticos. Entonces, por eso digo, las molestias no eran muchas, solamente un poco de dificultad respiratoria y a veces no tenían nada. Pero cuando veías en la tomografía sí aparecían estas imágenes, ¿no? Entonces luego se produce un edema pulmonar que llena los espacios alveolares con formación de membrana hialina, compatible con el síndrome de dificultad respiratoria aguda de fase temprana. En conclusión, alteración de la barrera endotelial, transmisión de oxígeno alveolo capilar disfuncional, ¿no? Ya estamos viendo, endotelio afectado, neumocito 2 afectado, transmisión de oxígeno afectado, membrana hialina formada, fibrosis, ¿no? Y inflamación. Y la capacidad de difusión de oxígeno deficiente son rasgos característicos de este COVID-19. ¿Cuáles son los factores asociados con la mortalidad relacionado al COVID-19, a la infección por COVID-19? Recuerdan que, bueno, nosotros al menos en el hospital, muchas personas desde el inicio de la pandemia y desde el inicio de la cuarentena han sido mandados a su casa. Todas estas normas han ido cambiando, han ido evolucionando, algunas para bien, otras para mal, algunas en diferentes rangos, algunas un poquito más permisivas, otras no tanto. Sin embargo, lo que sí está aceptado son los estudios, ¿no? Por ejemplo, la edad, ¿no? Es uno de los factores que se puede asociar con mayor mortalidad. Eso está desde un inicio ya conocido, ¿no? Sabemos de que mientras más edad tenga la persona que se infecta por COVID-19, más probabilidad, más riesgo tiene que la que es joven de morir. Y es por eso es que cuando vemos la mortalidad en Europa, se vio en gran cantidad, porque en Europa tiene una gran población que es adulto mayor. En cuanto al sexo, se observa que es más frecuente en hombres que en mujeres y que por lo tanto al tener mayor frecuencia también afecta a que sea más, que tengan más mortalidad en hombres que en mujeres. La obesidad también es otro factor de riesgo y sabemos de que mientras más índice de masa corporal tenga, mayor riesgo de morir tienen por el COVID-19. En cuanto a fumar, también, ¿no? Es un poco mayor el riesgo,
puesto que tiene alguna predisposición a hacer un poco más de inflamación y de fibrosis. Pueden tener una fibrosis previa. En cuanto a la etnia, en cuanto a la raza, ¿no? Se ha visto de que la raza blanca, pero casi nadie podría decir que es raza blanca. En general, somos raza mixta, sobre todo en el Perú y en otros países del mundo también. Por lo tanto, tenemos riesgo también, ¿no? De la infección por COVID-19 de complicarse. En cuanto a los quintiles, sabemos que la población con mayor pobreza tendría mayor probabilidad de morir. La diabetes también es otro factor de riesgo importante, inmunosuprimidos, que tienen mayor riesgo de poder morir. Aquellos que tienen cáncer, que no sea hematológico, obviamente también, pero bien se relaciona bastante con el tiempo en que ha sido diagnosticado. Mientras tenga menos de un año, mayor riesgo tiene de poderse complicar y de morir. Así también en el cáncer hematológico, como por ejemplo las leucemias y otras, donde si el diagnóstico es reciente, también tiene mayor probabilidad, porque como está con el tratamiento inmunosupresor, es muy probable de que puedan fallecer. Sin embargo, se han visto casos especiales en donde hemos visto leucemias más bien de que han estado asintomáticos cuando se han infectado con el COVID-19. Es un tema para discusión, ¿no? De saber qué otras cosas pueden estar ahí pasando para que no hagan toda la cascada de inflamación. Es posible que sea también por el deterioro del sistema inmunológico. Ahora, la función renal reducida también tiene mayor probabilidad mientras menos función renal quede. En cuanto al asma, sí, más bien ha salido una última directiva que ya el asma no es un factor de riesgo, por lo tanto las personas que estaban en sus casas por tener asma vuelven a trabajar. Y bueno, una serie de otras enfermedades más o factores de riesgo que tienen un poquito mayor de riesgo de mortalidad que las personas que no lo tienen, ¿no? Ahora, ¿cómo se da la transmisión? Esto es un tema importante porque se tenía bastante temor al inicio, no se sabía bien cómo se contagiaban, cómo se podía transmitir. Hasta ahora, creo, todavía quedan algunas dudas de cómo se transmite el COVID-19, de cómo se transmite el SARS-CoV-2 y de por qué tenemos que usar la mascarilla, de por qué tenemos que usar los EPP dependiendo del ambiente en donde estamos, los cuales pueden ser catalogados como de bajo riesgo, mediano riesgo, alto riesgo. Algunos lo toman de bajo y alto riesgo nada más, dependiendo del lugar donde trabajemos. Obviamente no va a ser lo mismo un ambiente de una empresa de puras oficinas que un hospital en donde tienes que atender a los mismos pacientes. Entonces es diferente, ¿no? La forma en cómo se catalogan las áreas. Entonces, en un hospital que solamente atiende COVID-19 como el hospital regional, solamente se catalogó como mediano y alto riesgo y no menos. Sin embargo, en otros hospitales sabemos de que han sido catalogados como bajo riesgo, mediano riesgo y alto riesgo. ¿Por qué? Porque en el de bajo riesgo se supone se colocaba al personal administrativo y aquella parte que se consideraba área limpia, es decir, aquella en donde no se atendían pacientes por COVID. Pero que cuando ya se hizo más extensivo la pandemia, pues cualquier persona podía tener COVID en cualquier lugar, pero obviamente en menor concentración que en las áreas donde sí específicamente están los pacientes confirmados con COVID y que están siendo muy contagiosos y que generan aerosoles. Entonces, los datos epidemiológicos sugieren que las gotitas expulsadas durante la exposición, cara a cara al hablar, toser o estornudar, es el modo de transmisión más común. Es decir, la forma en cómo se transmite, sobre todo, es paciente sintomático. Si es sintomático, obviamente, así tengas una exposición muy pequeña, va a ser muy probable que te contagies. Entonces, si tú ingresas a una sala de cuidados intensivos de puros pacientes COVID sin protección, es un hecho. Prácticamente está de que ya te contagiaste. Apenas salgas tú, vas a estar contagiado. Casos, un montón. Hemos visto incluso a personas que se han olvidado de su filtro, teniendo su elastomérica, y que se han olvidado del filtro en entrada a UCI cuando han salido normal, ellos se han dado cuenta en su casa que estaban sin el filtro y al día siguiente ya estaban con el contagio. O sea, es algo que la carga de más viral allí es
más alta porque hay más personas contagiadas que se están intubando, que les están haciendo lavados bronquiolarios y que por lo tanto hace de que se disemine un poco más en ese ambiente la posibilidad de contraer el virus, ¿no? Ahora, la exposición prolongada a una persona infectada, estar dentro de los 2 metros durante al menos 15 minutos, y exposición más breves a personas sintomáticas, por ejemplo con tos, se asocian con un mayor riesgo de transmisión, mientras que las exposiciones breves a contactos asintomáticos tienen menos probabilidad de resultar en transmisión. Es más, bueno, se ha visto, nosotros en el hospital nos hemos dado cuenta de que cuando una persona se contagia de un asintomático, en la mayoría de los casos también se vuelve asintomático o con síntomas leves. Sin embargo, cuando las personas se contagian, como se sucedió al inicio de la pandemia, de personas que se complicaban, el contagiado también se complicaba. ¿Por qué? Porque parece que la carga alta de la otra persona también era en gran cantidad el inóculo que recibía y que además la virulencia de esa cepa era más alta, parece que las otras, y hacían síntomas muy parecidos hasta el punto de que fallecían todas las personas que estaban en esa habitación o que se habían contagiado en esa casa o en esa reunión familiar que habían tenido. Como el caso de Ferreñafe, el caso de algunos sitios de Chiclayo como en La Victoria, en el Ortiz, que tuvieron casos así aislados que una manzana entera o una familia entera, una casa entera, se contagiaban y se morían todos. Se morían realmente todititos, ¿no? En cambio, habían otros que se contagiaban y que no hacían síntomas. Habían algunos que incluso sin tener factores de riesgo morían, pero eran de ese círculo en donde se habían contagiado todos con síntomas graves. Entonces, parece que la carga viral, la cepa es importante para saber si es muy virulenta y pueda causar más sintomatología y más complicaciones. Entonces, eso es lo que se ha visto. Obviamente, esto se puede seguir estudiando, pero hasta el momento se sabe que no se transmite, por ejemplo, a través de la piel, que no se transmite por el aire, si es que estamos en una habitación ventilada, que no está, en donde nadie está tosiendo. Es diferente en una habitación cerrada, en donde una persona ya está contagiada y está hablando, ¿no? Y por eso es muy importante el uso de la mascarilla. Ahora, dentro del uso de la mascarilla hay varias mascarillas que se pueden usar, ¿no? Las mascarillas quirúrgicas, tenemos las N95, unas un poco superiores y hasta las elastoméricas. Las elastoméricas, el problema que tienen es que solo protegen al que la usa para que no vaya en una dirección, pero sí él la puede expulsar y por lo tanto no cuida mucho a las demás personas en el caso de la transmisión. Si esa persona ya está infectada, pues infecta a otros a pesar de que está usando la elastomérica. Entonces, una de las formas más recomendables de poder parar la infección era el uso de la mascarilla y el distanciamiento social, así como también lo que continúa, que es la diseminación por la superficie de contacto. Y es por eso que es muy importante el lavado de manos. Hoy, con mucha más énfasis, se ha visto que el lavado de manos es importantísimo. Ya nosotros sabíamos, ya lo veíamos, ya desde los años 1800 en Inglaterra, cuando se descubrió por el padre de la epidemiología el hecho de la transmisión a través de las manos, de las infecciones en las mujeres que iban a tener sus hijos, en las puérperas que se morían por infecciones por manos contaminadas, manos cochinas. Entonces ya sabemos de que mientras no se laven bien las manos, se infectan de muchas enfermedades y el SARS-CoV-2 no es la excepción, también, y con mayor razón, ¿no? Entonces por eso es que ya se ha visto cuando hay brotes, cuando hay infecciones nosocomiales, sabemos de que en muchos de los casos es el personal sanitario el primero que va a llevar la infección en sus manos. Entonces, el correcto lavado de manos, y en este caso por el SARS-CoV-2, periódico además, a cada rato, en cada momento, y después de haber tocado una superficie posiblemente contaminada, se debe hacer el lavado de manos, y el lavado de manos clínico que se hace en los hospitales dura al menos un minuto, entre 40 segundos a un minuto, y que tiene 12 momentos. Esos 12 momentos hay que saberlos, hay que hacerlos, tenemos que saber lavarnos bien las manos
para poder estar seguros de que no vamos a contaminar o que no vamos a llevar el contagio a nuestros familiares o a nuestros propios compañeros, por ejemplo, en el ámbito hospitalario. Ya se está viendo actualmente la posibilidad de que se retorne al internado. Algunos de sus compañeros probablemente estarán viendo eso del internado. Y para ello es muy importante que tengan estas medidas muy en cuenta, muy pendientes, porque ya estando en el hospital, obviamente el virus está ahí, está en todos lados. Y si no toman esas medidas, entonces lo más probable es que salgan contagiados. Lo peor de todo podría ser pues de que se contagien también a sus familiares que puedan tener riesgo y que puedan complicarse, ¿no? Entonces, lavado de manos, los 12 momentos, si pueden, revísenlos. Son fáciles, es cuestión de hábito, habituarse a hacer los 12 momentos para que puedan lavarse las manos constantemente. La transmisión también puede ocurrir a través de aerosoles, gotitas más pequeñas que permanecen suspendidas en el aire. Es lo que les decía en estos ambientes, por ejemplo, en donde se hacen procedimientos del sistema respiratorio. Pero no está claro si esta es una fuente significativa de infección en humanos fuera de un entorno de laboratorio o de repente en un ambiente de aerosoles, ¿no? ¿Qué genera en aerosoles? Por ejemplo, un lavado bronquialveolar, una intubación, en donde, o por ejemplo, una toma de muestra, en la que la persona puede incluso toser. Entonces, todo eso genera gotas más pequeñas que permanecen suspendidas en el aire y que cuando la persona pueda pasar por ahí, sin la debida protección, pueda infectarse, ¿no? Actualmente se cree que el COVID-19 materno está asociado con un bajo riesgo de transmisión vertical. O sea, madre a hijo, ¿no? En el embarazo, que puedan pasar a través de la placenta. La mayoría de los seres. Recuerdo que al inicio hacíamos las pruebas moleculares en los neonatos y todos salían negativos, pero cuando hacíamos las pruebas rápidas, a todos les salían positivos. Y eso es por el paso de IgG a través de la placenta. Entonces la madre obviamente sí tenía la infección por SARS-CoV-2, a veces se contagiaban por las múltiples idas a sus controles y tenían que ir pues al hospital cuando ya tenían una prueba rápida positiva. El bebé salía con prueba rápida positiva, pero sin embargo, la prueba molecular salía negativa y por lo tanto ese recién nacido no sería contagiado, ¿no? Es más, no hacían síntomas, no se complicaban, todo salía muy bien y la madre solamente tenía que cubrirse en el momento de dar de lactar. Y eso era suficiente, ¿no? Generalmente no se complicaban y no se complican hasta ahora, generalmente, salvo raras excepciones, ¿no? Pero generalmente no se complican. Al inicio, así como hasta ahora, se sabe que los niños tienen menos probabilidad de complicarse por el SARS-CoV-2. Sin embargo, sabemos también de que a pesar que no se complican, son muy contagiosos. Entonces, si un niño se contagia, va a contagiar a toda su casa. Es por demás. Entonces, eso es lo que más preocupa porque es una fuente de infección muy grande. Entonces, un niño contagiado contagia a muchos más. Generalmente no se complica, pero va a contagiar a casi toda la casa y casi toda su cuadra si es necesario, ¿no? Dependiendo de si no lo tienen confinado. Bueno, y ustedes saben de que hace poco recién empiezan a salir los niños, no salían, y eso también ha logrado que se contenga un poco más, ¿no? Sin embargo, en el Perú y en Chiclayo ha habido una cantidad increíble de contagios y hasta ahora se está viendo un incremento recientemente, otra vez, ¿no? Un nuevo incremento de casos, ¿no? En el centro de atención temporal. Bueno, el periodo de incubación es algo interesante, algo que hasta ahora se discute bastante. En esta presentación que hace el doctor, coloca acá que el periodo de incubación es de aproximadamente 5 días, de 2 a 7 días. El periodo de incubación que hemos visto en el hospital y en algunas series publicadas es de 2 días. Sin embargo, acá nos habla de 5 a 7 días y veo por ahí otra presentación, otra diapositiva en la que pone que incluso son 2 semanas antes. No sé si en todos los casos puede ser así, como es un promedio, es un intervalo, podría ser, ¿no? Sin embargo, sí es cierto de que ni bien te infectas, no vas a hacer los síntomas, ¿no? Mínimo pasan 2 días, mínimo.
Eso sí es cierto, mínimo 2 días y puede llegar a ser hasta una semana para empezar con los síntomas. Aproximadamente el 97.5% de las personas que desarrollan síntomas lo harán dentro de los 11.5 días posteriores a la infección. Muy bien. El intervalo mediano desde el inicio de los síntomas hasta el ingreso hospitalario es de 7 días. Si es que se complica, obviamente, ¿no? 3 a 9 días. Otros ni siquiera hacen síntomas o otros hacen síntomas leves y por lo tanto no llegan a tener un ingreso hospitalario. Pero sí es cierto, se reconoce inmediatamente aquel que se va a complicar y es porque apenas empiezan los síntomas, es en el mismo día o a veces un día, al día siguiente ya está que no puede respirar. En cambio, aquel que no se va a complicar, se nota de que está unos 3 días con un poquito de dificultad, con un poco de fiebre y nada más, pero no llega a mayores, como una gripe fuerte, pero nada más, ¿no? Sin embargo, aquellos que sí se van a complicar, se nota inmediatamente. ¿Por qué? Porque la dificultad respiratoria y los síntomas son aparatosos, inmediatos, al instante, en unas horas ya está con bastante dificultad respiratoria, es más ya con necesidad de oxígeno, ¿no? Algunos hasta intubados de frente. La edad mediana de los pacientes hospitalizados varía entre 47 y 73 años. Eso no quiere decir que no pueden haber otras edades, sin embargo, es los más frecuentes, ¿no? Y la mayoría de las cohortes tienen una preponderancia masculina de aproximadamente el 60%. Hemos visto mujeres morir, hemos visto un montón de personas, pero sin embargo, más son varones. Entre los pacientes hospitalizados con COVID-19, del 74% al 86% tienen al menos 50 años de edad, ¿no? Y eso habla un poco de el grupo etario más afectado, ¿no es cierto? Entonces acá ven el periodo medio de incubación del COVID-19 en este gráfico y ven días desde el contagio, ¿no? Y de cómo está más o menos a los 5 días después de haberse infectado, sería el periodo de incubación 5 días para iniciar los síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas? Fiebre, 70 al 90% tiene fiebre. Por eso es que cuando nosotros veíamos personas que decían tenían síntomas o estaban pensando que se habían contagiado por COVID-19, que eran trabajadores, algunos pacientes, y no tenían fiebre, era un poco raro, porque en la mayoría de los casos, miren, 90% estamos hablando de que casi todos deben hacer fiebre. Es un rasgo distintivo y acá no es la excepción. La mayoría de personas, casi todos los que hacen el COVID-19, hacen fiebre. Si es que son los que al menos van a hacer síntomas. Si son asintomáticos, es otra cosa. Pero si hacen síntomas, la mayoría hace fiebre. En muchas ocasiones, por el nerviosismo, y a veces los más nerviosos somos nosotros mismos, el personal de salud. Los estudiantes también, los residentes, eran muy nerviosos y era comprensible, ¿no? O sea, el hecho de tener familiares en casa que pudieran haberse contagiado o tener niños en casa, entonces hacía de que las personas, al más mínimo síntoma, pensaran en hacerse la prueba, en ver si están contagiados o no. A la más leve tos, ya pensaban en un COVID-19. Sin embargo, estos síntomas se ven en la mayoría de los casos que tienen realmente el COVID-19, ¿no? Fiebre, tos seca, dificultad para respirar. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene fiebre y dificultad para respirar, ese sí, muy probablemente es COVID-19. Porque fiebre con dificultad para respirar es una neumonía. Y una neumonía que te dé así tan rápidamente, así de la nada, en época de pandemia, es el SARS-CoV-2, ¿no? A ti nunca te ha dado neumonía, así que es difícil tener una neumonía de la nada. Pero si te da en este momento, sobre todo si no tienes factores de riesgo, ese es COVID, ¿no? Fatiga, mialgias, también es frecuente los dolores. He visto varias personas, varios trabajadores que quedan incluso con secuelas, dolores en espalda, sobre todo allí, náuseas, vómitos o diarrea, ¿no? Los síntomas digestivos, intestinales, frecuentes, sobre todo la diarrea. Se ha visto bastante frecuente en los pacientes o personal sanitario que se ha infectado, que tenían como síntoma diarrea. Dolor de cabeza, debilidad, rinorrea, anosmia y egeusia también es otra de las cosas que se ha visto con frecuencia.
es decir, la pérdida del olfato y la pérdida del gusto, y que después vuelve, pero después de bastante tiempo. Entonces, eso sí se ha visto, es frecuente ver, ¿no? Pero creo que algo distintivo para poder decir de cajón, si no tiene fiebre, es muy poco probable que sea COVID-19, ¿correcto? Y eso les digo para que puedan ustedes orientar adecuadamente a las personas, aquellos que a veces, como ustedes son estudiantes de medicina, los buscan para que ustedes los puedan aconsejar o les puedan indicar qué deben hacer. Y bueno, Doctor, una de las una cosas, pregunta. ¿sí? ¿Cuántos días son la fiebre? O sea, ¿cuántos días dura la fiebre? Eso es muy variable, depende de la persona, si se va a complicar o no. Pero generalmente, si la persona no se complica, si solamente hace fiebre, la fiebre puede durar 2 días, 3 días, 5 días, depende de la cantidad de inflamación que va a hacer. Pero en general, 3, 4 días de fiebre es lo que hemos visto con frecuencia. Gracias. Las complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones? Lo más frecuente, pues, la neumonía. Por eso la dificultad respiratoria. Y por eso es que sabemos de que el neumocito tipo 2, el endotelio, son los que más se afectan. De la neumonía, 75%. La mayoría de las personas que hacen COVID-19 hacen neumonía, incluso los asintomáticos. A veces no saben, como son asintomáticos, pero le sacas la tomografía y ahí está. Ahí está la neumonía, está el vidrio deslustrado, como dice las diapositivas. El síndrome de dificultad respiratoria aguda, ¿no? Las complicaciones, sobre todo si llegas a una fase inflamatoria, síndrome de dificultad respiratoria aguda, porque vas a tener un exudado a nivel de alveolos, a nivel de barrera o de intercambio gaseoso, ¿no? Lesión hepática aguda, caracterizada por elevaciones de las transaminasas y de bilirrubinas, también es frecuente esa complicación que hacen los pacientes. Cuando nosotros estamos en el hospital, desde el inicio de la pandemia, ya se ha dejado de comprar varios reactivos y solamente tenemos el hemograma completo, los marcadores inflamatorios que les había dicho, ¿no? Dímero D, procalcitonina, interleucina 6, los de coagulación, como por ejemplo el TP, TTPA, fibrinógeno, ¿no? La ferritina, que también es otro reactante de fase aguda para el COVID, y, y el perfil hepático, bueno, PCR y BCG, que les había dicho que también son reactantes de fase aguda, que es frecuente que se esté afectando el hígado. Y por eso es que a todos los de COVID se le pide de cajón estos exámenes, ¿no? Para saber si hay una afección hepática. Lesión cardíaca también es frecuente, incluida la elevación de troponinas, y por eso es que se ha visto lo que es Zika debido al SARS-CoV-2, ¿no? Insuficiencia cardíaca aguda es un poco menos frecuente, pero se da, ¿no? Arritmias, miocarditis, coagulopatía protrombótica que produce episodios tromboembólicos arteriovenosos, y lo que les decía que sí había visto algunos casos de autopsias o necropsias en donde se veía la tromboembolia pulmonar. Lesión renal aguda. El segundo órgano más afectado después del pulmón es el riñón. Y ya hemos visto que es por el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, y por eso que es uno de lo que se ve. Algunas personas vienen ya con nefropatía anterior a la infección y otras la hacen durante la infección. Recuerden ustedes que tenían mayor riesgo de complicaciones aquellos que ya tenían insuficiencia renal crónica, y por lo tanto esos pacientes ya llegan con pacientes dializados, por ejemplo, anteriormente. Pero hay otros que no tenían la lesión renal y que estando en el hospital, al hacer este SARS-CoV-2, se complican con neumonía, con síndrome de dificultad respiratoria, con sepsis y luego con insuficiencia renal y luego con falla multiorgánica y llegar a la muerte, ¿no? Manifestaciones neurológicas, deterioro de la conciencia, obviamente, si hay una deficiencia de intercambio gaseoso, lo primero que se afecta, cerebro. Enfermedad cerebrovascular aguda, sí, porque como hay trombos, lo hay, y shock, ¿no? Complicaciones en pacientes críticos, linfocitosis, hemofagocitosis secundaria, eso es por la inflamación. Sin embargo, no es de lo más frecuente, ¿no? Pero son complicaciones que se llegan a dar. Acordarse entonces que las complicaciones más frecuentes es la neumonía,
¿no? Tenemos la lesión hepática y las coagulopatías. Es de lo más frecuente y obviamente, pues, el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Ahora, los hallazgos radiográficos que ya les había comentado, los más comunes de las personas con COVID-19 incluyen infiltrados bilaterales con predominio del lóbulo inferior en la radiografía de tórax y opacidades bilaterales. Recordar esto que es importante, bilaterales. Si yo lo veo unilateral, lo más probable es que sea otra cosa. No podemos descartarlo, pero lo más probable es que sea otra cosa. En el COVID-19 generalmente es bilateral, ¿ok? Y se ve opacidades bilaterales, periféricas en vidrio de ilustrado del lóbulo inferior y o consolidación en la tomografía computarizada. El examen que más nos ayuda para el COVID-19 sería la tomografía, ¿ok? En la tomografía es que vemos estas opacidades, ¿no? En vidrio esmerilado. Y miren acá, 5 días después del inicio de los síntomas y acá, 21 días, ¿no? Cómo se queda. Y esa secuela queda ahí por bastante tiempo. Al menos tenemos que todavía estudiar y ver a los pacientes que ya han tenido, a ver cuántos años podrán estar con esa, o si de repente nunca más se va a quitar, si es que ya se fibrosa, ¿no? Sin embargo, se ha visto eso y por eso es que muchas personas, después de hacer la infección y de haberse recuperado, manifiestan tener todavía dificultad respiratoria, no igual que en el momento de la enfermedad, pero sí manifiestan seguir teniendo la dificultad respiratoria por varios meses. Continúan con esa dificultad, no poder respirar. Algunos sí lo hacen por un poco de nerviosismo, pero otros sí realmente tienen la lesión y por lo tanto no se le puede pues impedir que hagan esa dificultad para respirar, ¿no? ¿Qué alteraciones en el laboratorio vamos a encontrar? Bueno, pues antes de explicar esto voy a tomar lista porque creo que es una hora adecuada para tomar la lista. Un momento, por favor. Álvarez Ventura. Buenas noches, presente, doctor. Cabrera Chunga. Dávila Lanchipa. Presente, doctor. García Vázquez. Ernesto. Presente, doctor. Granados Pérez. Aleiska. Presente, doctor. Ya, sí se ve, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Dentro de las alteraciones de laboratorio, lo que más vemos es linfopenia. Ustedes ya han visto la parte de hematología, ya saben que es una linfopenia, es decir, la caída de linfocitos en el número o recuento normal. Por lo tanto, se va a encontrar una linfopenia. 83% de los pacientes presentan linfopenia, ¿no? Marcadores inflamatorios elevados, ya hemos visto, velocidad de sedimentación globular, proteína C reactiva, que son proinflamatorios. Ferritina, en este caso, para SARS-CoV-2, frecuente, factores de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 6. De todos esos que ven acá, nosotros no dosamos lo que es factor de necrosis tumoral alfa ni interleucina 1, pero sí dosamos o sí hacemos velocidad de sedimentación globular, proteína C reactiva, ferritina, interleucina 6. Y los parámetros de coagulación anormales como el tiempo de protrombina prolongado, trombocitopenia, dímero D elevado, fibrinógeno bajo, eso también lo hacemos en el hospital regional. Por lo tanto, ustedes, y bueno, la linfopenia que sí la vemos con el hemograma. Entonces, hacemos casi todos los marcadores que se necesitan para poder determinar cómo está ese proceso inflamatorio, para ver en qué fase está el paciente, para ver si se puede complicar o no. En estos parámetros de coagulación anormales, el tiempo de protrombina prolongado, la trombocitopenia en el mismo hemograma, el dímero D elevado en el 46% de los pacientes y el fibrinógeno bajo por el consumo, ¿no? Eso significa que estaría haciendo más trombos, ¿no? Fibrinógeno bajo, consumo de fibrinógeno y por lo tanto hay mayor producto de degradación del fibrinógeno como por ejemplo el dímero D. Entonces, esa es la explicación de por qué se da un dímero D elevado con un fibrinógeno bajo. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Esta es la parte interesante de laboratorio en cómo hacer el diagnóstico por COVID-19. Hay muchas dudas, bastantes opiniones sobre las pruebas, en qué momento usarlas, cuáles son sus utilidades, cuáles son mejores, cuáles son las que no sirven, cuáles las que sí sirven.
las tenemos en el hospital regional. ¿Qué es la reacción en cadena de la polimerasa? Bueno, pues es la prueba molecular que ha revolucionado el laboratorio, la medicina, porque nos ayuda cada vez a hacernos más específicos y más pequeños a la hora de ser muy puntuales. Es decir, irnos a lo más recóndito de la molécula y en este caso a poder detectar la secuencia genética del microorganismo estudiado. En este caso, el ARN, detectar el ARN. Cuando nos preguntan, ¿cuál es más, cuál podría ser mejor? Si la prueba molecular o la prueba de antígeno o la prueba de serología, ¿no? Ya lo vamos a ver. De aquí lo vamos a ver por qué sería mejor, cuál tendría más sensibilidad, cuál tendría más especificidad, en qué momento usarla. La detección del ARN del SARS-CoV-2 basada en la reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa. ¿Por qué se dice transcripción inversa? Porque obviamente lo que nosotros vamos a detectar es un ADN a partir del ARN viral. Entonces nosotros usamos la transcriptasa inversa para que se pueda formar ADN y ese ADN replicarlo, amplificarlo, etcétera, etcétera. A partir de muestras respiratorias. Por ejemplo, nasofaringe, que es el estándar para el diagnóstico. Esto de acá, muy cierto, ¿no? Para nosotros, al menos en el SARS-CoV-2, como es un virus y como la mayoría de los virus, la prueba de oro va a ser la reacción en cadena de la polimerasa. Pero mucho depende de la toma de muestra. Si no se toma bien la muestra, si no lo hace un personal que esté entrenado, que sepa hacerlo bien, nunca va a salir bien por más buena prueba que tengamos. Por lo tanto, lo más importante es saber tomar la muestra y tener personal que sepa tomar la muestra correctamente, que sepa conservarla, que no demore, que rotule bien, que no tenga errores al momento de tomar la muestra. Como les decía en otras exposiciones, y es lo mismo para todos los análisis que hay en el laboratorio, no me sirve de nada tener el mejor laboratorio del mundo si cuando voy a hacer un hemograma lo que me traen de muestra es una orina. Entonces, si me dicen que eso es sangre y lo proceso como sangre, pero es una orina, va a salir lo que es una orina, no va a salir la sangre, pues obviamente porque es otra cosa. Entonces, todo depende de lo que me traigan. Si yo tomo mal el hisopado, si no lo introduzco ni siquiera, pues obviamente va a salir que no hay nada. Va a salir negativo, por así decirlo. Entonces, todo depende de que se tome bien la muestra. La prueba es muy buena, la prueba es correcta, pero la muestra es lo principal para poder determinar o detectar al virus. El paciente puede estar infectado, pero si no tomo bien la muestra, me va a salir negativo. Y no quiere decir que no tenga o que la prueba de reacción en cadena polimerasa sea falsa negativa o que esté mal, o que el equipo esté mal, sino que no se tomó bien la muestra o no se tomó la muestra adecuadamente. La sensibilidad de las pruebas varía con el momento de la prueba en relación con la exposición. Pues obviamente el tiempo en que se toma la prueba también es muy importante. Es por eso que les decía que toda prueba tiene sus utilidades de acuerdo al tiempo. Y también depende de las muestras, ¿no es cierto? Entonces, según estudios, se estima la sensibilidad en 33% 4 días después de la exposición. Obviamente, hemos dicho que exposición no es lo mismo que los síntomas. Entonces, exposición es el momento en que me infecté, pero hago síntomas recién a los 2 mínimo o hasta los 7 días y en promedio 5 días según estas diapositivas. Entonces, hago síntomas, dejémoslo, por ejemplo, en 5 días. Entonces, a los 4 días de haberme expuesto, de haberme contagiado, cuando todavía no tengo síntomas, en el 33% de los casos me va a detectar ya la infección. 62% el día de inicio de los síntomas, o sea, un día después ya 62%, o sea, 62 de cada 100 que están en el 5.º día después de la exposición o en el primer día de los síntomas lo van a detectar. Y 80%, 80 de cada 100, 3 días después del inicio de los síntomas, lo va a detectar la reacción en cadena de la polimerasa. Esto es en general. No estamos viendo si tomaron bien la muestra o no. En general, la prueba de reacción en cadena de la polimerasa, con todos sus factores y todos sus errores y todas las posibles complicaciones que puede haber en la toma de muestra, porque me van a decir, uy, pacientes que están intubados, que están, ¿cómo le hago para tomar? Son un montón de cosas que se pueden dar en el campo, en el hospital,
en servicios médicos y que vamos a tener que solucionarlos para poder tomar la muestra. Pero en general, a pesar de todos esos problemas, en el 80% de los casos lo va a detectar. Acá este cuadrito nos dice también, ¿no?, que el virus, que es un ARN, por una retrotranscriptasa, se forma, o nosotros transcribimos ese ARN en ADN en el laboratorio para poder amplificarlo, detectarlo con secuencias específicas del virus, lo cual les llamamos, pues, esas secuencias son los primers, ¿no? Los primers de secuenciamiento de diferenciación. Esos primers nos ayudan a tener una secuencia de bases nitrogenadas para poder saber si ese es o no es el virus que estoy buscando. Entonces, eso es lo que nos ayuda al PCR, a ser muy específicos. Por lo tanto, no me pueden decir que es el gen de otro virus o de otra bacteria o de otro. Es el gen de ese virus. Si es que yo realmente con esta prueba lo detecto, es eso, ¿no? No es otra cosa. Entonces, es muy específico. No puedes decirme que es otra cosa porque estoy detectando el ácido nucleico del virus mismo. Hay otros inmunoensayos, la inmunocromatografía, pero para la detección de antígenos virales. Es muy, muy buena la prueba también, porque son antígenos. Ustedes ya saben que estas pruebas, estas dos, tanto el PCR, la reacción en cadena de la polimeraza, como la de antígenos, es un análisis directo. ¿Por qué es directo? Porque lo que detecto es al mismo virus, solo que a diferente porción, se podría decir así. Mientras que el PCR detecta el material genético, la prueba de antígeno detecta el antígeno viral. El antígeno viral es cualquier parte del virus que puede ser reconocido por un anticuerpo. Así se define un antígeno. La parte de un microorganismo, de una cosa, de algo, que puede ser reconocido por un anticuerpo. Por lo tanto, si yo detecto el antígeno, es porque tengo el virus. Es porque estoy detectando el virus mismo, una parte del virus, ¿correcto? Y cuando hablo de análisis indirecto, significa que no estoy detectando al mismo virus, sino lo que el cuerpo genera contra el virus, los anticuerpos. O sea, todas nosotros las personas, por nuestro sistema inmunológico, vamos a generar anticuerpos, inmunoglobulinas que pueden ser de diferentes tipos, sabemos que son 5, pero las que se detectan en sangre son la M y la G, y que generalmente nos indicaban M cuando son detección temprana y G cuando es detección tardía, pero nos hemos dado cuenta que en este COVID-19 no se respeta generalmente esa definición. Se sabe que sí, el M aparece más antes que el G, a veces aparecen igual, a veces duran bastante, no como debería ser, y es dependiendo también de la cantidad de virus y de síntomas que tiene la persona. Sin embargo, en los casos de pruebas rápidas, de pruebas serológicas para el COVID-19, es muy, muy, muy inestable esto. No es tan tajante como en otras enfermedades, ¿ok? Entonces, pero ya saben cuáles son los análisis directos, cuáles son los indirectos y por qué se llaman así. ¿Por qué son directos estos? ¿Por qué son indirectos estos? ¿Ok? Ahora, la forma de los análisis indirectos no solamente es con pruebas rápidas, lo puedo hacer con otras pruebas automatizadas, por inmunofluorescencia, lo puedo hacer por quimioluminiscencia, por electroquimioluminiscencia, por ELISA, lo puedo hacer por inmunoglobulina, lo puedo hacer por muchas formas, ¿ok? Pero en la mayoría de los casos se ha estado usando los inmunoensayos por inmunocromatografía o prueba rápida. Actualmente ya está quedando en desuso. Para poder hacer la confirmación de una infección por COVID-19, actualmente se puede hacer de 3 formas. O bien por la prueba molecular, que es la reacción en cadena de la polimerasa, o por antígeno viral, o por inmunoensayos, es decir, por prueba serológica indirecta, pero no por prueba rápida. Se tiene que hacer bien por ELISA, por quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia o por inmunofluorescencia, ¿correcto? Esa forma es la que nos da ahora la confirmación de la infección. No necesariamente va a ser M, no necesariamente va a ser G, pero infección. Lo que vamos a interpretar es si es que es M, es que muy probablemente sea reciente, y si es G, es que muy probablemente sea pasada, pero se confirma la infección, ¿correcto? Pero no lo podemos ya hacer con las pruebas rápidas. Factores que contribuyen a los resultados falsos negativos, la técnica de recolección de muestras, lo que les decía, obviamente, el tiempo de la exposición no va a ser lo mismo si es que son 3 días antes, si es al tercer día, al primer día de iniciar los síntomas, o antes de iniciar los síntomas, no es lo mismo.
y el origen de la muestra, puesto que si es una prueba directa, vamos a necesitar que sea el mismo virus. Hay que ver dónde se encuentra el virus. Entonces podría ser, por ejemplo, en el aparato respiratorio, en las heces, pero no en la orina, ya vamos a ver más adelante, ¿no? Y si es que es un indirecto, como son anticuerpos, obviamente va a ser la sangre, ¿no? Muy bien, ahora, ¿cómo hacemos para lo que es el PCR, la toma de muestra? Las muestras de las vías respiratorias inferiores, como el líquido del lavado bronquialveolar, son más sensibles que las muestras de las vías respiratorias superiores. Obviamente, si yo pudiera hacerles todos lavado bronquialveolar, lo haría, pero eso significa que tengo que tener un broncoscopio que generalmente lo utiliza un neumólogo y obviamente no voy a tener el neumólogo sacando muestras a todas las personas. Además de que es un procedimiento muy invasivo en el cual tenemos que dormir o sedar un poco al paciente. Entonces, eso sería demasiado invasivo. Entonces, no convendría eso. El examen estándar para detectar si el paciente es positivo a COVID-19, entonces hacemos el hisopado. Ahora, el hisopado para una reacción en cadena de la polimerasa puede ser de diferentes formas. Lo que ustedes están viendo acá, en este gráfico de colores, que es fotografía, están viendo un hisopado nasofaringeo. ¿Por qué se llama nasofaringeo? Porque ingresa por la nariz y va hasta la faringe. Sin embargo, no es la única forma. Nosotros hemos estado haciendo antes, porque ahora hacemos antes hacíamos incluso el hisopado nasal y el hisopado faringeo. O sea, se hacían dos hisopados, uno en la nariz y otro en la faringe. Y otros, ya con las nuevas técnicas, también se hacían nasofaringeo, un solo hisopo en todo el recorrido, ¿ok? Las dos formas son buenas. Todo depende de que esté validado y en qué prueba esté validada. Si yo puedo tener una reacción en cadena de polimerasa que se hace con una o se hace con la otra. Las muestras de líquido de lavado bronquialveolar tienen las tasas positivas más altas de resultados de la prueba de PCR del SARS-CoV-2, 93%. Es decir, por eso digo, el lavado bronquialveolar sería lo mejor, pero obviamente no se hace en todos los pacientes, sino en los que ya están hospitalizados, en los que tenemos dudas. Seguido de esputo, hisopos nasales y frotis faringios, ¿ok? Nosotros lo que hacemos entonces es el hisopado nasal o el hisopado nasofaringio para lo que es la prueba molecular. El SARS-CoV-2 se puede detectar en las heces, pero no en la orina, y la saliva puede ser una fuente alternativa de muestras, ¿ok? Entonces se ha demostrado que se puede detectar en las heces, ya sabemos que está en el intestino, pero no, sin embargo, no se ha observado en la orina. ¿Cuál es el fundamento o cómo se hace? ¿Cuáles son los pasos a seguir en la prueba de PCR? La técnica, pues ya sabemos, hisopado nasofaringio, o podría ser nasal y faringio. Se colecta el espécimen y se puede almacenar entre 2 a 8 grados centígrados por 72 horas, o sea, 3 días, tenerlo en nevera, ¿no? A 2 a 8 grados. Normalmente nosotros, por facilidad, ¿sí? Lo tenemos ahí, pero hay que recordar que al inicio, por ejemplo, eran más horas porque tenían que enviarse a Lima. Antes no se hacía la prueba molecular acá. Teníamos que, al inicio de la pandemia, en marzo, abril, se mandaba todo al INS. Y eso hacía de que las muestras tendrían que viajar pues por mucho más tiempo. Entonces se conservaba incluso a una temperatura menor, cuando era más tiempo. Se mandaban hasta Lima para que puedan ser procesadas allá. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, en alguna metodología, nosotros tenemos PCR de diferentes tipos. PCR en tiempo real, TR. También hacemos PCR convencional. Entonces, todo depende de qué forma hacemos. En el hospital regional se ha hecho de las dos formas, tanto un PCR convencional como el que hacía el INS, y también un PCR en tiempo real con máquina automatizada. En este ejemplo que pone el doctor, está colocando una que es semiautomatizada, por así decirlo, porque una de las fases, que es la extracción del ARN, lo hace de forma manual y luego lo mete en el equipo. Nosotros en el hospital regional lo hacemos de otra forma, lo hacemos todo automatizado. Todo va al equipo y el equipo se encarga de hacer la extracción y todas las siguientes partes de lo que es el PCR, ¿ok? Esto sí lo sabemos hacer también, lo podemos hacer, lo hemos hecho para hacer la otra forma convencional que ni siquiera tiene equipo de acá, sino que simplemente se hace la extracción y luego se va a un termociclador y manualmente se tiene que hacer todos los ciclos. Así como lo dice acá, el resultado es después de 40 ciclos. Incluso podría ser menor si es que crece antes o se detecta antes. Lo importante es saber que mínimo deberían ser 40 ciclos para poder decir que es negativo, ¿correcto?
He ahí un punto importante, recordar que el PCR entonces hace ciclos de replicación y de amplificación, ¿correcto? Este es el equipo que tenemos nosotros en el hospital regional, así como este, el GeneXpert. Es un equipo totalmente automatizado que viene con estos kits en los cuales nosotros teníamos para hacer tuberculosis y que después salieron también para el SARS-CoV-2. Lo que se hace es simplemente en un cartucho, en este tipo de cartucho, colocar la muestra de una forma total, con bastante bioseguridad para poder introducirlo en el equipo y el equipo después de 45 minutos me da el resultado si es positivo o negativo para SARS-CoV-2, lo cual en la parte convencional duraba aproximadamente 8 horas. Con este equipo, además de no exponer mucho al procesador, ¿no? Lo hacía en 45 minutos. Este equipo, por ejemplo, como el que tenemos en el regional, son para 4 cartuchos al mismo tiempo, es decir, podemos hacer 4 pacientes cada hora. ¿Correcto? Pero ahí este equipo presenta diferentes módulos en donde podemos tener un montón de módulos para poder colocar más casetas al mismo tiempo. Obviamente esto se trabaja en otros laboratorios más grandes, ¿no? Pero tenemos este equipo, el GeneXpert, que es muy bueno, ¿no? Ahora, ¿qué es la serología? La serología, pues, es simplemente otra forma, ¿no? Es una forma indirecta de ver la infección por SARS-CoV-2. Lo hago a través de prueba de detección simultánea de anticuerpos de IgM, IgG en sangre total, en formato metodológico puede ser inmunocromatografía, o sea, lo que es la prueba rápida, el ELISA, la quimioluminiscencia, debiendo precisarse que las metodologías de mayor a menor sensibilidad son quimioluminiscencia, ELISA o inmunocromatografía. ¿Qué significa esto? Yo lo puedo hallar por cualquiera de estos métodos. Sin embargo, acá nos dice que la que tiene mayor sensibilidad es la quimioluminiscencia. Nosotros actualmente, bueno, al inicio empezamos con inmunocromatografía, como todo el mundo, haciendo pruebas rápidas. Actualmente tenemos quimioluminiscencia, bueno, tenemos electroquimioluminiscencia, pero hallamos lo que es anticuerpos totales, es decir, IgG e IgM al mismo tiempo. Y también tenemos inmunofluorescencia, que no está aquí en esta diapositiva, que sin embargo está en la norma técnica. Y por lo tanto son dos de las formas que podemos hacer la prueba actualmente para poder confirmar un diagnóstico, ¿ok? No lo hacemos por ELISA, porque el ELISA, además de ser un poquito más engorroso, como existe el problema de poder hacer arrastre, la sensibilidad disminuye, ¿no? Y también la posibilidad de tener falsos positivos, etc. Muy bien, acá ven el estudio de pruebas inmunocromatográficas, que el tiempo de detección de los anticuerpos es de 8 a 33 días después de la aparición de los síntomas. Entonces, habíamos quedado que la prueba molecular puede detectar incluso antes de la aparición de los síntomas. Sin embargo, se recomienda que sea siempre cuando hay síntomas, generalmente al 5.º día. Es lo mejor para poder sacarle el máximo provecho a la prueba molecular. Pero hay algunos pacientes que necesitan inmediatamente, más rápido, ¿no? Para poder saber si se van a complicar o no. Sin embargo, las pruebas inmunocromatográficas, el problema es de que tenemos que esperar a que la persona haga anticuerpos para poder detectarlos en una cantidad suficiente. Y no todos tienen la misma capacidad de generar anticuerpos a tal punto que lo podamos detectar. Entonces, el tiempo de detección de los anticuerpos es de 8 a 33 días. Después de la aparición de los síntomas, es decir, a partir de la segunda semana. En la primera semana, lo más probable es que me salga negativo a pesar que ya esté infectado. Evidencia de detección de IgG e IgM a los 5 días. Sí, hay evidencia en el cual se han encontrado algunos casos en los cuales al 5.º día se ha encontrado IgG e IgM. Sin embargo, no es lo frecuente. Lo más común es que sea en la segunda semana. La detección de anticuerpos requiere de menos equipamiento que una prueba molecular, obviamente, porque se puede hacer hasta con una prueba rápida, ¿correcto? Como en este caso, en el cual vamos a encontrar una línea de control. Si aparece la línea de control es porque está negativa la prueba. Tenemos una línea para IgG y una línea para IgM y un pocillo para poner la muestra y para poner el buffer. Entonces, si aparecen las dos más el control, sería positiva para IgG e IgM. Si apareciera solo una de ellas, o bien IgG o bien IgM, porque podría ser que aparezca solo IgM o solo IgG. Pero si no aparece la línea de control, obviamente eso no vale, porque lo que me indica esta línea de control es que he puesto la muestra, porque imagínense, si no tuviera esta línea de control, podría pensar que es negativo y en realidad es que no puse la muestra, ¿no?
¿Cómo se hace la prueba rápida? Generalmente, las pruebas rápidas lo que hacen es colocar sangre total o suero o plasma, dependiendo del inserto del reactivo. Se coloca en este agujero, en este pocillo de muestra. Algunos vienen con 2 pocillos, uno para muestra y otro para buffer. Se coloca generalmente 5 microlitros, algunos insertos hacen 10 microlitros, otros 15 microlitros, dependiendo de la marca, ¿no? Ya van a ver que hay varias marcas. Y se coloca el buffer, generalmente 2 gotas o 3 gotas, dependiendo de la marca. Y luego se espera la lectura a unos 10 a 15 minutos, dependiendo de la marca. Generalmente 15 minutos. Luego de esos 15 minutos en los que sucede la reacción y la difusión de esta muestra y del buffer, pinta si es que está el anticuerpo detectado. Si detecta el anticuerpo, entonces pinta y eso es lo que nos dice si es o no es positivo. ¿Qué problema tiene esta prueba rápida? Es de que mucho depende del observador. Algunas veces pinta tan poco que no sabes si es positivo o negativo, te quedan dudas. Entonces, mucho depende del observador, es muy subjetivo. Ese es el problema con las pruebas rápidas, ¿no? De que para mí puede ser positivo y para ti puede ser negativo. Este es un cuadrito en el cual nos presentaba el tiempo de detección. Entonces, el doctor coloca acá que los anticuerpos IgM son detectables dentro de los 5 días posteriores a la infección, pero los anticuerpos IgM deberían comportarse así, pero generalmente no es así, es a la segunda semana, y no es desde la infección, sino desde la aparición de los síntomas, con niveles más altos de IgM durante las 2 a 3 semanas de enfermedad, ¿no? De enfermedad. Las semanas 2 a 3 de enfermedad. Una respuesta IgG se observa por primera vez aproximadamente 14 días después del inicio de síntomas, y es que nosotros normalmente, para que podamos tener IgG, el tiempo para producir IgG, antes de la pandemia ya sabíamos que para un IgG se produzca es más o menos 18 días, por lo tanto, está en el tiempo adecuado. Los títulos de anticuerpos más altos ocurren con la enfermedad más grave. Obviamente, mientras más grave sea la enfermedad, más tiempo de anticuerpos va a haber y más títulos, y por lo tanto más difícil va a ser que baje y va a durar mucho más tiempo. Se ha visto personas que mantienen desde el inicio, se contagiaron y hasta ahora todavía tienen anticuerpos, ¿no? Y también depende si siguen exponiéndose, ¿verdad? Al virus. Entonces, aquí ven, por ejemplo, la línea del PCR, dice incluso una semana antes del inicio de los síntomas. Acá dice el aislamiento viral, que sería algo así como un cultivo viral que no se hace más que en investigación. El PCR, pero en el lavado bronquialveolar, ¿no? Que podría venir a ser este de acá, al igual que en el esputo, y el PCR en ese es por acá. Y cuando hablamos de las pruebas serológicas, por aquí, es decir, a la segunda semana de iniciados los síntomas, ¿correcto? ¿Cómo se interpreta la prueba rápida? O las pruebas serológicas incluso, ¿no? Tengo un PCR positivo y me salió IgG e IgM negativo. ¿Qué puedo pensar ahí? Obviamente le voy a hacer caso a mi PCR, ¿no? Entonces podría estar en un periodo de ventana de la infección, es decir, estaría más o menos por aquí. Mi PCR sale positivo, pero mi prueba rápida sale negativo, ¿no? Aquí está. Esa es la primera opción. ¿Qué pasaría si mi PCR está positivo, el IgM está positivo, pero el IgG está negativo? Entonces, obviamente podría ser una infección temprana, ¿no? Aguda. ¿Correcto? Podría estar en el estado temprano de la infección, porque obviamente tengo el PCR positivo, o sea, tengo el gen del virus, lo he encontrado en el hisopado y por lo tanto en la sangre también está presente el anticuerpo. El anticuerpo más temprano, se supone, ¿no? ¿Qué pasaría si tengo los 3 positivos? Fase activa de la infección, muy probablemente este paciente está con toda la sintomatología y si no está con la sintomatología puede estar contagiando, porque está presente en la garganta y está presente también los anticuerpos, tanto IgG como IgM. ¿Qué pasaría si tiene el PCR positivo? IgM negativo, IgG positivo. Bueno, pues podría estar en fase tardía o recurrente de la infección, es decir, en donde ya pasó los primeros momentos, pero ha tenido tanta carga viral que todavía puede encontrar un poco de PCR, mientras que el IgG ya está apareciendo y probablemente puede estar en la fase tardía en la cual después el PCR se negativice y solo quede con IgG de protección. Algunos anticuerpos neutralizantes, ¿no? ¿Qué pasaría si el PCR es negativo? El IgM es positivo y el IgG negativo. Pues podría estar en infección temprana la infección y el PCR podría ser un falso negativo. Falso negativo, pero por el tema de
una mala muestra o porque no se haya hecho bien, haya tenido un problema en el momento del procesamiento. En fin, varias cosas que pueden pasar ahí, ¿no es cierto? Algún interferente, una interferencia que puede hacer de que uno de los componentes del PCR no se pueda replicar. Son muchas probabilidades, ¿no? Algunas proteínas del huevo y otras hacen que sean interferencias para el PCR. ¿Qué pasaría si el PCR es negativo, el IgM es negativo, el IgG positivo? Puede ser una infección pasada, un paciente que ya se ha recuperado, que ha quedado solamente con la marca de que tuvo la infección. Se ha visto casos en los cuales a los 3 meses, a veces ahora ya se habla de 6 meses, o 9, 8 meses, en donde ya desaparece incluso después de haber tenido la infección, y ahora se habla incluso de reinfecciones, que son muy infrecuentes hasta el momento, pero como se sabe que como todavía estamos estudiándolo, porque no tenemos más de un año con este SARS-CoV-2 en la mayoría de los países del mundo, podría ser que más tarde encontremos reinfecciones. No sabemos, ¿no? PCR negativo con los dos positivos, con tanto IgG y IgM, ¿podría ser fase de recuperación de la infección o el PCR podría ser falso negativo, ¿no? Obviamente podría ser eso, o podría ser de que estemos en un tiempo, pues, posterior en el que el PCR ya se ha negativizado y que el IgG y el IgM todavía se mantenga positivo, ¿no? Estar en fase tardía o de recuperación, ¿sí? Y que de repente he tenido una gran cantidad de anticuerpos, ¿no? Y por eso es que mantiene todavía los anticuerpos, pero ya no el PCR. Y eso pasa con mucha frecuencia. A pesar de este cuadrito de interpretación, hay muchas discrepancias que se han visto en el laboratorio, muchas cosas que son difíciles de explicar y que, por ejemplo, tener pruebas rápidas en las cuales al inicio salía negativo, luego positivo, luego otra vez negativo, luego otra vez positivo. Se ha visto casos muy excepcionales, son casos muy raros. Se han visto algunos casos en donde siempre fue, estaba positivo, pero siempre IgM y nunca IgG. También se ha visto casos así. Se ha visto casos en que era IgG y después de repente apareció que era IgM con IgG. O sea, nuevamente apareció el IgM. Son casos que se han visto ya en la práctica y que aún están en estudio. ¿Cuál es la ventaja de la serología? La rapidez, ¿no? Porque las pruebas de inmunocromatografía, las pruebas rápidas, por algo se llaman rápidas, 15 minutos aproximadamente. La mayoría de las pruebas rápidas que he tenido en el laboratorio son de 15 minutos o 10 minutos. ¿Podría complementar los estudios de PCR en tiempo real cuando estos son negativos en los pacientes con clínica de COVID-19? Claro, ya son negativos de repente porque ya han bajado su carga viral, pero todavía tienen anticuerpos, ¿no? O debido a que por el curso de la enfermedad ya no existe carga viral apreciable en las muestras de vías respiratorias superiores y resulta un riesgo obtener muestras de tracto respiratorio inferior, como por ejemplo un lavado bronquialveolar, ¿no? Uso en suero y plasma de sangre venosa y sangre periférica, incluso por punción capilar. O sea, esa es la ventaja, ¿no? De que podemos usar tanto sangre venosa, suero, plasma, lo que sea. Incluso lo puedo sacar de otros exámenes, aprovechando tamizaje de otros exámenes. Puede organizarse selectivamente una seroteca con fines de investigación posterior, es decir, puedo yo almacenar las muestras para poder procesarlas en un futuro, lo cual no es posible con el hisopado. ¿Cuáles son las desventajas? Insuficiente sensibilidad y especificidad. Claro, pues son pruebas rápidas, nada más. Dinámica de respuesta IgG y IgM, como les digo, incierta, ¿no? Se ven muchas cosas, mucha variabilidad en esta enfermedad. Variable en el curso de la enfermedad que hace que un resultado negativo de IgM y de IgG no excluya que el paciente esté infectado por SARS-CoV-2, incluso por el mismo cuadro que habíamos visto en el cual al inicio son negativos a pesar que pueden estar con la infección. Y sobre todo en pacientes inmunocomprometidos porque ellos no hacen anticuerpos. Dificultad para posicionar su determinación como técnica de cribado frente al PCR en tiempo real o detección de antígeno. Acá les traigo unas fotos del hospital. Esta, por ejemplo, es una prueba que tiene pocillo para el espécimen, o sea, para la muestra, y un pocillo para el buffer, y que en este caso ha salido negativo. Ustedes ven la línea de control, pero no aparece ninguna línea de positividad, ni para G ni para M, ¿no es cierto? En esta de acá vemos las diferentes marcas que hemos usado en el laboratorio del Hospital Regional. Hemos tenido el Core-Test, hemos tenido Artron, hemos tenido Orient-Gen, que fueron las primeras pruebas rápidas que llegaron y que hasta ahora tenemos todavía, pero que ya no estamos usando porque ha cambiado la normativa.
Esta de acá, esta foto la saqué porque estaba haciendo una comparación de pruebas rápidas para ver si había alguna diferencia entre ellas. Entonces ustedes pueden notar que aquí están las negativas en la parte de abajo, que en la parte de en medio estoy viendo IgG e IgM positivo, pero que la intensidad, por ejemplo, es diferente en las tres, no son igual de intensas, pero sí dan coincidencia, y que en la primera también, ¿no? Hay IgG e IgM, con diferentes intensidades, ¿no? Entonces, ven, la de Coretés, por ejemplo, solamente tiene un pocillo, tanto para la muestra como para el buffer, pero, por ejemplo, el Orient tiene dos pocillos, ¿no? Uno para la muestra, otro para el buffer, y este que es la Artron también tiene solamente un pocillo para muestra y para buffer, ¿no? Esta prueba que están viendo acá es una última que estamos haciendo. Bueno, acá está el señor haciendo la demostración porque recién ha llegado a las pruebas. Esta prueba es por inmunofluorescencia. Parece una prueba rápida, tiene para la muestra, para el buffer, pero la diferencia está de que si yo no pongo esta luz ultravioleta o no lo pongo en este equipo que está aquí, que está detrás de con su impresora, en donde nos va a leer. Entonces, ¿qué ganamos acá, no? No se va a observar nada si es que no está con la luz ultravioleta. Podemos hacerlo con la luz ultravioleta para poder observar la fluorescencia. En este caso está el control, el M y el G. Pero lo bueno es de que este equipo nos quita esa subjetividad. El equipo nos va a leer en vez de que nosotros tengamos que determinar con nuestros propios ojos y nos va a dar estos resultados. Acá ustedes, por ejemplo, ven que tiene un IgG positivo con un IgM positivo. En este otro paciente tiene un IgG positivo con un IgM negativo, de tal forma de que el equipo es el que lee y ya no nosotros. Y eso le da objetividad a la prueba, porque de otra manera, en algunos casos se veía de que tenían líneas tenues y si estaba menganito, él le decía que era positivo, pero cuando estaba de turno, sutanito decía que era positivo. Entonces, era un problema. El hecho de que eliminemos esa subjetividad hace que se uniformice y se estandarice mejor los resultados. Entonces, esta es la prueba que se está haciendo actualmente por inmunofluorescencia en el hospital regional. No se puede decir que es una prueba cuantitativa porque el numerito que ven acá no es la titulación de anticuerpos. Es semi-cuantitativa porque nos da cruces de intensidad. Es decir, este numerito que ven acá no es miligramos por decilitro, no está titulando, no está midiendo la concentración de anticuerpos. Lo que está midiendo es la intensidad de luz. Obviamente sé que este tiene más que este, pero no sé cuánto, porque no está midiendo en gramos por decilitros la cantidad de anticuerpos que hay. Simplemente me está midiendo la intensidad de luz y me lo clasifica por cruces. Entonces yo sí sé que tiene más, que es más intenso y que por lo tanto tiene más anticuerpos, pero no sé cuánto. ¿Correcto? Entonces sigue siendo, no es cuantitativa, sigue siendo una semi-cuantitativa nada más, ¿no? Y la prueba que detectan antígenos, las pruebas rápidas para la detección de antígenos, quizá aún necesitan ser evaluadas, muestra hisopado nasofaringio. Bueno, esto de hisopado nasofaringio no es totalmente cierto porque en nuestro caso nosotros ya tenemos también prueba de antígeno y lo hacemos con hisopado binasal. ¿Qué significa hisopado binasal? Que vamos a usar un solo hisopo en las dos fosas nasales. Ni siquiera necesita que sea faringe porque así está en su inserto, es decir, así es como se ha aprobado y se aprueba. Tiene incluso aprobación por FDA. Ese examen también recientemente lo hemos adquirido en el hospital regional y también tiene un equipo para lectura, de tal forma que elimina la parte subjetiva del observador. Bueno, acá dice el doctor que en España por inmunocromatografía indican una sensibilidad inferior al 30% y una especificidad del 100%. En el caso de nuestra prueba, la sensibilidad la declarada es de 86% y especificidad del 100%. Ya les voy a explicar por qué. En poblaciones que acuden a las urgencias de los hospitales, en los porcentajes de positividad del PCR es del 84% y de trabajadores sanitarios en los que el porcentaje de positividad es del 50%. Esta es la prueba, la que tenemos. Esta es la foto que tenemos del hospital regional. Como ustedes ven, se parece mucho a una prueba rápida. Es una prueba rápida, pero lo que detecta es el antígeno. Lo que estamos haciendo ahí es lo siguiente. Viene un hisopo, colocamos el hisopo en las dos fosas nasales y luego se coloca en un buffer.
se mezcla o se baña el hisopo en ese buffer y luego el hisopo es descartado. Lo bueno que tiene ese buffer es que inactiva el virus y se convierte en un gotero. Ese gotero se coloca aquí, en donde dice 3 gotas, donde va la muestra, y ya no se coloca ninguna otra cosa más, ningún otro buffer, solamente esas 3 gotas, y automáticamente te da un control y te dice si es positivo, como en este caso, o negativo. Pero cuando son negativos, nosotros los colocamos en el equipo para que nos determine si realmente es negativo, porque en algunos casos no se nota bien y es preferible que el equipo nos lo diga. Y el equipo nos va a decir si es COVID negativo, cuando lo colocamos. Este es el analizador Veritor Plus, que lo tenemos en el hospital regional y que no solamente es para COVID, también hace otras pruebas. O es un COVID positivo. Lo bueno de esta prueba es de que el tiempo para utilizarlo es desde el inicio de los síntomas hasta los 5 o 6 días. Por lo tanto, es muy bueno para diagnosticar rápidamente. Es casi igual, muy comparable a una prueba molecular en esos días. Sin embargo, tiene sus limitantes. ¿Cuál es la diferencia entre una antigénica y una molecular? La molecular nos va a permitir detectar un poco más de tiempo que esta antigénica. ¿Por qué? Porque a pesar que los dos son con hisopado, la molecular tiene la diferencia de que amplifica. Es decir, si hay una cantidad muy pequeñita de ARN, lo va a amplificar y lo va a poder detectar. Mientras que la prueba antigénica no. La antigénica simplemente es o está o no está y no amplifica. Lo ves, está o no está. Por lo tanto, se necesita que sea en el tiempo en el que hay mayor carga antigénica, que generalmente es a los 5 días. Por eso es que esa es la limitante. Si lo haces después de los 5 días, obviamente no lo vas a encontrar o va a estar negativo, pero puede estar infectado. ¿Correcto? Esa es la diferencia entre la molecular y la antigénica. Muy interesante porque además no necesita mucho tiempo, 15 minutos, y está el resultado casi inmediato de una prueba que me va a decir si en ese momento el paciente está contagiado, está infectante, y no voy a tener que esperar a una prueba serológica, sino que ya lo estoy detectando de los primeros días de síntomas para poder aislarlo, para poderle dar tratamiento, para que no vaya a infectar a otras personas, para poder diferenciarlo si va a un área COVID o un área no COVID, para poder ver si es que es un personal de salud que debe ir a su casa a cuarentena. En fin, muchas utilidades, muy buena la prueba, ¿no? Bueno, estas son las fuentes de información que les ha dejado el doctor. Si hay algunas preguntas, estoy gustoso en contestarles. Sería interesante que todas las dudas que han tenido en estos, no sé si han tenido algunos casos, han visto algunos casos o tienen algunas dudas acerca de las pruebas o del mismo COVID que puedan querer preguntar. ¿Ha quedado todo claro? Doctor, buenas noches. Dime, Ángelo. En caso de usted cómo ve la enfermedad a futuro, ¿no? Por decir, en unos 5 años veremos el COVID como algo que fue, que ya terminó y que solamente fue una anécdota, o tenemos que seguir preparándonos en el ámbito médico, ¿no? Salud pública y todos los ámbitos para seguir enfrentándonos ante esto, ¿no? Una interesante pregunta, pues una pregunta que es muy personal, ¿no? Cada uno puede prepararse de diferente forma o pensar diferente, pero sin embargo, a raíz de los últimos acontecimientos en los cuales es muy probable que haya vacunas, lo que pasa es de que al parecer SARS-CoV-2, así como otros coronavirus, al final van a quedar en el ambiente, ¿no? Y es muy probable de que tengamos que convivir con el COVID. Sin embargo, si se logra hallar una vacuna efectiva, realmente efectiva, que así sea por temporadas que hay que vacunar, se va a lograr, creo yo, un alivio bastante grande. Lo que pasa es de que las vacunas actuales todavía no nos dan un buen parámetro porque necesitan una conservación especial. Algunas tienen algunas reacciones adversas.
se ha tenido que apurar los estudios para que puedan salir al mercado, porque ya pues es insostenible estar tanto tiempo la economía y todo lo demás, ¿no? Para las personas en general, a nivel mundial. Entonces, mientras más, mientras más población vacunada se pueda tener, más posibilidades hay de volver a al anterior estado que conocíamos, una anterior normalidad. Mientras no se pueda hacer eso, creo que es muy poco probable que se pueda volver a lo que conocíamos antes. ¿Cuál es la esperanza? Bueno, la esperanza es de que al final las vacunas hagan de que toda la población sea vacunada y por lo tanto prácticamente se estaría erradicando nuevamente al COVID. Esa es la idea. Obviamente que al vacunarse frecuentemente o cada año, ¿no? Estacional, porque parece que el COVID muta y eso hace de que sea estacionario, como por ejemplo la gripe, como por ejemplo los virus del resfriado común u otros así, que son estacionales, la influenza. Entonces, se van a necesitar vacunar al inicio, ¿no? Pero, como digo, vamos a aprender a convivir y muy probablemente también los organismos, nosotros vamos a adaptarnos. Ojo, no quiere decir que no pueda aparecer otro o que pueda mutar y pueda cambiar el panorama. Siempre existe esa posibilidad. Esperemos que no. Pero la esperanza es esa, ¿no? De que se pueda vacunar a toda la población o a la mayor parte de la población para evitar más propagación y por lo tanto, así como se ha erradicado otras enfermedades, de alguna forma poder llegar a una convivencia como la que teníamos antes. Todo eso nos lo va a ir indicando a medida que vayamos avanzando, e ir viendo qué tan efectiva es la vacuna, viendo qué tan persistente es este virus, qué tan mutante es y qué tanto vuelve a reinfectar, ¿no? Mientras no sepamos todavía eso, queda mucho estudio. Estamos a un año de la pandemia y realmente están sacando las vacunas muy rápido y esperemos de que ojalá sean efectivas, ¿no? Doctor, Doctor, buenas noches. Tengo una pregunta. A ver. Estaba leyendo algo sobre la inmunidad en rebaño. ¿Me podría comentar un poco sobre ella? Bueno, se ha hablado bastante de inmunidad de rebaño. ¿Qué quiere decir inmunidad de rebaño? Que sea las personas cuando llegan a un porcentaje en una población de infección, quiere decir que al estar la mayoría infectada, es muy poco probable que se puedan infectar el resto. ¿Por qué? Porque cuando yo salgo a la calle, ya la persona ha tenido la infección y por lo tanto ya no la transmite. Entonces, mientras más contactos tenga esa persona, ya no se vuelven a contagiar los susceptibles porque la mayoría ya ha sido infectado y ya no se contagia. Es una teoría, una forma de que sí existe, pero lamentablemente significaría que por la mortalidad que tiene el COVID-19 y la fácil transmisibilidad, tendría que morir varias personas para poder llegar a esa inmunidad de rebaño, que creo que es hasta el 60%. Y bueno, a pesar de que se dice que en Chiclayo y en la región Lambayeque ya el 50% ya ha tenido COVID-19, todavía me quedan mis dudas. Hay muchas personas que han estado realmente encerradas en sus casas y que después de que el gobierno ha dejado o ha reactivado algunas actividades, hace que las personas vuelvan a salir y aquellas que no se habían infectado se vuelvan a infectar y obviamente pues eso hace de que puedan volver a tener otros picos de infecciones y mortalidad. Lo que se habla de la segunda ola y que realmente sí se está viendo porque nosotros al menos en mi caso que lo veo en el hospital, que lo veo en el CAT, yo sí lo veo, o sea, hay gente que dice, no, solamente es una invención, otra vez lo mismo, pero realmente sí hay incremento de casos, sí hay gente que fallece. Hoy día ha fallecido el papá de una colega, o sea, en UCI, la colega está muy mal ahorita, está destrozada, no respeta a nadie, COVID puede atacar a cualquiera, ¿no? Su papá obviamente era de edad, pero es una realidad, no es algo que se está inventando, o sea, nosotros lo vemos a diario, ¿no? O sea, eso sí es cierto. Ah, el compañero Andrés Guamán, ¿no? Ya, ok, voy a tenerlo en cuenta.
Doctor, disculpe. Los marcadores inflamatorios, en todo caso, ¿se le tomarían al paciente después de que la prueba diagnóstica, tanto serológica o molecular, saldría positiva? Cuando hay una sospecha alta, recuerden que la prueba molecular o la prueba antigénica o las pruebas en general de laboratorio son para confirmar, pero tú debes actuar ante la sospecha. Si yo tengo la sospecha, porque al final el diagnóstico tú haces clínico, el diagnóstico confirmatorio lo haces con el laboratorio, pero el diagnóstico es clínico. Tú sabes de que el paciente, como dije, está con fiebre, dificultad respiratoria, y tiene una probabilidad muy alta de ser un COVID porque tiene el antecedente epidemiológico de tener contactos. Entonces, obviamente, tienes que iniciar los exámenes proinflamatorios para ver si es que, cómo va a evolucionar. Tienes que iniciar el tratamiento, si es que es necesario también, el que se esté haciendo actualmente. Tienes que hacer los exámenes imagenológicos que puedas. La idea es actuar rápido, sobre todo si ese paciente, por ejemplo, tiene comorbilidades o es un paciente de riesgo. Entonces, no se puede esperar a las pruebas, porque las pruebas moleculares, por ejemplo, ahora que ya el regional ha dejado de ser un poco porque tiene un bajo stock de pruebas, los está mandando otra vez a la Jereza y esas demoran a veces 5 o 7 días. Obviamente, imagínense, esperar ese tiempo para recién actuar sería demasiado, ¿no? Entonces, obviamente el diagnóstico muchas veces se hace ya con las pruebas inflamatorias. Se empieza a ver el PCR recontraaumentado, el dímero D aumentadísimo, ferritina aumentadísimo, y ya se sabe que es COVID. O sea, hay veces en que el paciente ya se complica y ya lo sabes, por la misma clínica que ya es COVID. No necesitas el examen, salvo para confirmar oficialmente, pero no para actuar. Gracias, doctor. Muy bien, chicos. Espero que haya sido de su agrado la exposición. Yo sé que el COVID, bueno, ustedes han tenido también la clase ahí del doctor. He tratado de complementar algunas cosas de acuerdo a lo que está pasando en el hospital, en lo que vemos en nuestra región. Sin embargo, van a seguir surgiendo algunas dudas. Van a ir apareciendo nuevos estudios, nuevas cosas, de repente van a aparecer hasta incluso, si no fueran vacunas, algún tratamiento, que también esa sería otra opción, de que hubiera un tratamiento efectivo, o sea, una cura, que hasta el momento no hay, ¿no? Pero tantas cosas que podrían pasar, y sin embargo, es una incertidumbre por ahora, ¿no? Bien, entonces mañana nos estaríamos reuniendo para la parte del caso clínico, el tema, que podría ser algo resumido nada más, y ya prácticamente faltarían 2 semanas más para ya estar a punto del examen final, ¿no? Bueno, chicos, si no hay ninguna otra pregunta. Doctor, disculpe, yo no pude ingresar, se fue mi señal, no sé si me tomó asistencia. A ver, Adrián, sí.